a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, reunidos a través de este medio, Señor, en tu nombre, buscando aprender más de ti, buscando ser más como tú, mi Dios, a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Yo te ruego por cada joven, Señor, que dispuso su corazón para ser expuesto a esta palabra, mi Dios, que tú fertilices esa tierra, que tú puedas poner tu mano y que sea una semilla que cae en tierra fértil, mi Dios, y que dé fruto al 100%, mi Dios. Gracias desde todos los lugares donde nos ven, mi Señor, porque tú usas este medio para llegar a donde no nos imaginamos, mi Dios, y es tu palabra la que tiene importancia, la que no tiene barreras, la que no tiene límites, y que se cumple tu promesa, mi Dios, que tu palabra iba a llegar a todos los rincones del mundo. Y vemos que hay lugares en donde se ve muy rural, mi Dios, pero ya hay las redes, ya hay internet, y es posible que tu palabra también de esta forma pueda llegar, mi Señor, aparte de misiones que tú tienes, mi Señor. Bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Advertencias. Y antes de, yo quiero comenzar este tema poniéndoles un video que más que no quiero que escuchen el audio, quiero que observen muy bien el video, ¿sale? Entonces voy por ahí a iniciar mi tema con este video. ¿Están atentos? ¿Ya están listos? Denle un like a ver si ya están atentos. Quiero ver que ya están puestos y dispuestos para poder ponerlo. Ya están poniendo. Muy bien, eso me quiere decir que ya están listos todos. Quiero que observen a esta persona que va aquí, es el rey Carlos de España. Este video creo que sucedió en el 2018 y quiero que le pongan atención a esta persona que está aquí. Fue en un evento y vamos a ponerlo. Ahí va nuevamente. Y bueno, ahí le vemos una lesión. Ponle pausa, por favor. Una lesión en el... Bien, la escena es un tropiezo. Si ustedes ven, el rey va caminando en un espacio plano y de pronto está un escalón, un desnivel en su caminar, y esto lo hace tropezar. Pero aparte, una de las características que quiero resaltar de esta persona es que en la vejez a veces hay ya un desequilibrio y una debilidad física. Entonces eso también facilita que una persona ya mayor de edad tenga tropiezos. Y quiero resaltar desequilibrio y debilidad, porque son aspectos que voy a ir tomando más adelante y dándoles aplicación espiritual. Entonces, cuando una persona tropieza, ¿qué puede, o más bien, qué puede provocar un escalón inadvertido? Porque si ustedes pusieron atención en el video, el escalón no tiene una advertencia, no tiene un señalamiento. Aunado a las características de las personas, esto lo hace, a la característica de la persona, esto lo hizo más peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede provocar un escalón? Pues bueno, ya vimos que un tropiezo, golpes. ¿Y qué es un tropiezo? Un tropiezo es cuando tú golpeas con tu pie y te hace perder el equilibrio, causándote una caída. Entonces, yo quiero que pongan atención a la siguiente frase. Y dice así: ese mismo escalón que el rey iba a cruzar, lo iba a ayudar a ascender. Pero ese mismo un escalón te puede servir para ascender o para hacerte caer, según sea el cuidado que tengas para transitarlo y lo advertido que estés de su existencia.
¿verdad? Un escalón puede servir para ascender o para hacerte caer, según el cuidado que tengas para transitarlo y lo advertido que estés de su existencia, pero también de tu condición física, ¿verdad? Quiero que pongan atención en estos aspectos porque lo vamos a aplicar más adelante. Y yo quisiera que me ayudaran con algunas participaciones. La pregunta es, ¿qué provocó este accidente? ¿Qué fue lo que provocó este accidente? ¿Alguien me quiere decir aquí en los comentarios qué fue lo que provocó este accidente? Vamos a esperar sus participaciones por mientras saludamos a FAM y se lo mandamos hasta Pachuca, Hidalgo. Bienvenido. Ruth Ramos, bienvenida. David, bendiciones. Vamos a esperar. ¿Qué fue lo que provocó este accidente? Recordamos la frase pasada, un escalón te puede hacer ascender, pero también te puede hacer caer. Mientras leemos sus participaciones, mientras esperamos sus participaciones. Aquí dice David dice falta de atención. Fam dice la falta de atención del parte del rey. Alberto González dice falta de atención al caminar. Rachel dice quizás estaba distraído en saludar a las otras personas a su alrededor. Saúl Enríquez, su desatención aunado a su vejez. Cándido dice se distrajo. Asiel, un descuido o distracción. Vanessa, puede causar heridas que las personas que iban detrás de él al ver que el rey se cayó tuvieran cuidado. Fernanda, iba distraído y no le avisaron que tuviera cuidado. Bueno, dice Johanan Hernández, conmoción. Bueno, la pregunta era, ¿qué fue lo que provocó este accidente, verdad? Entonces, número 1, dice Jorge, en primera instancia, dolor, luego daño y físico. Pero la pregunta era, ¿qué fue lo que provocó este accidente? ¿Cuál fue el motivo del accidente, verdad? Pero sí se entiende en doble sentido. Entonces, aquí yo traigo algunas cosas que quiero que ustedes vean. Número 1, el motivo de este tropiezo fue un escalón. Número 2, la falta de señalización. Número 3, descuido de la persona. Número 4, quizás el calzado es inadecuado, quizás, pero aquí se ve que fue un golpe que le dio al escalón. Número 4, debilidad y falta de equilibrio de la persona. Esas son las cosas que pudieron ser la causa de este accidente. Dice Sophie, la falta de señalización. Antonio y Rosina dicen, desvió su mirada. Ruth Ramos, tal vez sea que no apoyó en medio del escalón y solo se apoyó en la orilla. Aquí vemos que no levantó suficiente, si vimos el video, no levanta suficiente el pie y golpea. Entonces, miren, la debilidad y la falta de equilibrio en una persona causa tropezadero también. Entonces, en la semana yo estuve con mi oído tapado y andas así como que mareada y no puedes equilibrarte bien. Entonces, esta es una de las características que resalta en el rey, porque yo estuve buscando y no ha sido el primer tropiezo. A cada escalón que él va a transitar, tiene que caer, o sea, cae y cae y cae. Este no fue el primer tropiezo que él tuvo. Entonces, haber tomado las precauciones en cada una de las cosas anteriores que yo mencioné, hubiera podido evitar este accidente que causó la fractura de la nariz del rey. ¿Cuántas veces has visto percibido o cuántas veces has sufrido un tropiezo tú? Ponte a pensar, ¿cuántas veces has sufrido un tropiezo o a cuánto les ha pasado? Pongan un me divierte ahí, si te ha pasado, si te has tropezado y si te has caído en un escalón o en un desnivel, tropiezo, no resbalón. Si te has tropezado, ponle ahí un me divierte para saber que ya has pasado por este tipo de situaciones. Y
y ver que es muy frecuente, y así podemos dar cuenta que es muy frecuente los tropiezos, que es muy frecuente los desniveles que nos vamos a encontrar en nuestro transitar, ¿verdad? Entonces vamos a esperar, ahí están los diviertes, ahí están saliendo. Yo creo que es muy, muy rara la persona que no ha tropezado, no ha tenido un tropiezo. ¿Y qué haces cuando te tropiezas? ¿A poco no te levantas como resorte? Ni pones atención a las heridas que pudiste haberte hecho, simplemente te levantas como una inercia, ¿verdad? Entonces, ahora sí viene la pregunta, pues ¿qué tipos de afectaciones podemos sufrir al tropezar? ¿Qué tipo de afectaciones podemos sufrir al tropezar? Y bueno, número 1, golpes. Número 2, y va a ir aumentando de severidad, fracturas. Número 3, heridas. Y dice que el 8.6 millones de visitas a salas de urgencia son por lesiones causadas por tropiezos. La siguiente puede ser secuelas. Después de que tienes un tropiezo, mayormente a la gente de edad, les quedan secuelas físicas y a veces hasta mentales. Depende de dónde haya sido el golpe. Y luego la muerte también. Dice que en todo el mundo, 424,000 mueren por un tropiezo. Y en su mayoría son ancianos, que su característica es la debilidad y el desequilibrio. Entonces, hay muchas instituciones, yo me he dado cuenta que y he estado en instituciones, en construcciones, que les parece indefenso poner un escalón y no advertirlo. O sea, vas caminando en un piso plano y de pronto, como es el mismo piso, no, o sea, nada más hay como un escaloncito, pero no le ponen una advertencia de que está cambiando el nivel del piso, y muchas veces o son muy frecuentes las caídas en esos lugares. Entonces, a veces podemos ignorar que hacer este tipo de cosas en las construcciones no tienen repercusiones, pero realmente si se causa alguna lesión grave en un tipo de estas construcciones y que no tiene una advertencia, pueden tener hasta retribuciones legales. ¿Por qué? Porque tú no estás siendo responsable de poner una advertencia, y puede tener una repercusión seria en la vida de las personas que transitan por ese lugar. Mucho más cuando de pronto el piso es plano y de pronto no te la esperas, o sea, no te esperas ese escalón y no tienes el cuidado de subir el pie o de elevar el pie, y tienes un tope que te hace tropezar. ¿Y sabes qué? Los escalones sin advertencia en cualquier momento te pueden sorprender. En cualquier momento te pueden sorprender. Por eso decían ustedes, no, pues el descuido del rey, ¿verdad? Por eso hay que ir atentos, hay que ir alertas, y tenemos una mirada que, aunque vayamos al frente, tenemos el alcance de mirar también hacia abajo. Hay que ir alertas. Siempre va a haber un descuido, siempre va a haber una irresponsabilidad de alguien para poner escalones o dejar bordos que te pueden hacer tropezar. Si los transitas distraído, en debilidad o desequilibrio, puede salir seriamente perjudicado. ¿Y quién conoce el tema de hoy? Nuestro tema de hoy es cuidado con el escalón. Cuidado con el escalón. Y es una advertencia para ti, jovencito, para ti, jovencita, y una advertencia que es para todo creyente, porque vamos a hacer la aplicación espiritual, pero estamos ahorita hablándoles a ustedes. Este espacio es de ustedes, para edificación espiritual de jóvenes 18 y más. Entonces, vamos a irnos al versículo principal. Y me voy a brincar esto. Yo les iba a preguntar de qué creen que se trata el tema del día de hoy, pero nos vamos a ir directamente porque traigo bastante de qué hablar y poco tiempo. Entonces, vámonos a ir a Lucas 17:1. Lucas 17:1.
Dijo Jesús a sus discípulos, está Jesús hablando con sus discípulos y les dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Encontramos dos advertencias aquí. Número 1, van a venir los tropiezos. Dice ahí, es imposible que no vengan, como los escalones o desniveles que transitamos a diario. Y la segunda advertencia es una expresión de lamento y dolor para quienes los ponen. Ay de aquel por quien vienen. Dos advertencias en dos vertientes las vamos a estar viendo. Cuidado con el escalón y ay de aquel que puso el escalón. La palabra tropiezo viene del original escándalon, en donde se deriva la palabra escándalo, que la palabra escándalo también significa confusión, o sea, causa confusión. Tú vas caminando y ponen un escalón que lleva el mismo piso, no hay advertencia, hay una confusión en tus vistas y no alcanzas a discernir que hay un tope que te va a hacer caer. Entonces la palabra tropiezo también significa rama para trampa, o arbusto encorvado. Significa, se le llama también a la pequeña piedra que sobresale y en la que tropieza el desprevenido. ¿Quién? El desprevenido. Entonces, dice figurativamente, es algo que causa desagrado o algo que es pecado, ofensa, ocasión de tropiezo, caer, significa obstáculo. Tropiezo también significa incitación al pecado o que te puede conducir al pecado, un obstáculo para otros o es algo que hace caer en el camino. También significa tropiezo, poner obstáculo que provoque la caída y que evite avanzar. Significa persona con conducta que hace daño, que engaña, decepciona y repele a quien la contempla. Persona que provoca la desobediencia a Dios y que aleja a otros de los caminos de Dios, haciendo que blasfemen el nombre de Dios por su forma inadecuada e incoherente de vivir. Hace que duden del mensaje de Dios. Entonces, imposible que no vaya a haber esto en tu vida. Imposible que no vaya a venir una persona que te dé un mal ejemplo o que te incite a alejarte de los caminos de Dios. Eso, en pocas palabras, Jesús está diciendo a sus discípulos que es inevitable que existan personas con una mala actitud y que con su mal ejemplo en el andar cristiano vayan a incitar a otros a desviarse o provoquen que no quieran nada del evangelio. O sea, ¿y esta persona te la puedes topar? O tú puedes tomar el papel de esta persona. Son dos advertencias, acuérdate. O te la vas a topar porque te la vas a topar, o tú mismo puedes ser este tipo de personas. Por eso la advertencia es en dos vertientes. Los fariseos de aquel tiempo eran expertos, eran un escalón peligroso por excelencia cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, porque ellos lo que les importaba era su posición. Les importaba que las personas lo reverenciaban y les importaban las ganancias que ellos podían obtener por su posición religiosa. Entonces, predicaban lo que no vivían y entonces eran un tropezadero para las demás personas y hacían que las personas también tropezaran y participaran de sus actos incorrectos. Entonces, esto es hablando por un lado de los fariseos, pero el Señor Jesús les empieza a decir también a sus discípulos, a sus seguidores, a los cristianos, a los que iban a ser apóstoles, y vamos a verlo en un paralelo de Lucas, que es nuestro versículo base. Vamos a Mateo 23:13, yo lo voy a leer en Biblia, lenguaje sencillo, para que vean que Jesús les está diciendo a sus discípulos que también ellos podían ser tropiezo. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver que también los discípulos estaban discutiendo quién iba a tener mayor posición. O sea, lo mismo que querían los fariseos era lo mismo que estaba brotando en el corazón de los discípulos del Señor Jesús. Querían también posición. Mateo 23:13, Biblia lenguaje sencillo, dice así: Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿qué mal les va a ir
va a ir, hipócritas? Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo siguen, lo hacen 2 veces merecedor del infierno que ustedes. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben de enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo obedecen. Ahora vamos a ver nuestro paralelo, cuando los discípulos también querían posición. Mateo 18:1. Mateo 18:1. Eso se lo dijo Jesús, el primero se lo dijo Jesús a los fariseos. El segundo se lo dice a sus discípulos. Dice Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Fíjate ahí, yo le subrayé, es necesario, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí están las 2 advertencias, tanto a los fariseos, pero también a los seguidores de Jesús. La advertencia también es para nosotros. También nosotros podemos ser un escalón peligroso. Entonces, vamos a ver, cuidado, puedes tropezar, o cuidado, tú puedes ser el escalón que hace tropezar a los demás. Bien, ¿de quién vienen los tropiezos? ¿De quién vienen los tropiezos? ¿O quiénes son los que pueden ser un escalón peligroso? Bueno, ya vimos que nosotros también, ¿verdad? Pero los tropiezos vienen por personas, somos personas. Los tropiezos vienen por personas, sean adultos, jóvenes, líderes, no líderes, amigos, conocidos, conversos, no conversos, familia, no familia, tú o yo, etcétera. Los tropiezos o los escalones son personas, o podemos ser nosotros mismos. Miren, jóvenes, nos hemos dado cuenta que hay bastantes jóvenes fracturados, heridos, golpeados espiritualmente porque hubo alguien que los hizo tropezar, que les sirvió de escalón, de tropiezo. Y ellos pasaron desapercibido el escalón, no supieron cómo ascender, cómo subir, cómo transitar ese escalón. Y están en la iglesia, pero todavía están resentidos y no pueden avanzar como deberían, están como cojitos, tienen secuelas en su caminar cristiano, cosas que les estorban para avanzar. Otros jóvenes, sabemos también que se alejaron por completo de los caminos de Dios a causa de malos ejemplos, a causa de malos tratos de personas, pero es porque han ignorado esta advertencia o no conocen su significado. Cuidado, escalón, ¿verdad? Entonces, o también esos que se alejaron pueden ser como el pretexto perfecto, ¿no? El pretexto perfecto para vivir mi vida como a mí me agrada, para vivir una vida en donde no tenga yo que estarle dando cuentas a nadie, ni que yo tenga reglas para vivir como yo quiero. Otros jóvenes han regresado a los caminos de Dios después de haberse alejado por un tropiezo, pero como les decía, traen secuelas. El Señor Jesús nos hace esta advertencia. A ti que me estás escuchando, si me estás escuchando, ponme ahí un corazón. ¿Sí están ahí todavía? Porque luego de pronto no me doy cuenta si están ahí.
Pero esta noche el Señor Jesús, en pocas palabras o en palabras parafraseadas, te está diciendo: van a venir personas que serán malos ejemplos, que serán escalones peligrosos. Prepárate, entiéndelo, asimílalo, y tienes que estar consciente y equilibrado en tu enseñanza y en tus emociones, y fortalecido en tu fe, para que puedas escalarlos de manera prudente, de manera equilibrada, y no te hagan tropezar. O sea, van a venir, es imposible que no vengan. Lucas 17:1, Mateo 18:7, es necesario que vengan, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Así como existen escalones y desniveles en tu caminar diario, así en nuestra vida espiritual van a venir personas que van a servir de escalones peligrosos en tu vida. Ese mal ejemplo sin sabor de alguien nos puede hacer tropezar, o si lo pasamos alerta, nos ejercitarán en los sentidos espirituales. Escucha bien esto: si lo pasas alerta, te vas a ejercitar en tus sentidos espirituales, quizás en el perdón, quizás en resistir la tentación. No sé de qué manera vaya a venir esto a tu vida, pero si tú estás equilibrado en la fe, en tus emociones, si tú estás fortalecido en la fe y en tus emociones, si tú estás atento, si tú vas dando pasos firmes, con calzado bien puesto, con calzado adecuado, tú vas a poder ejercitarte en los sentidos espirituales. Recuerda que un escalón puede servir para subir o para hacerte caer, según cómo lo transites. Hay que estar listos para vencer el mal. Si una persona te hace el mal, haz el bien, dice Romanos 12:21. Primera de Pedro 3:9, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con un insulto. Al contrario, pidan a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Y eso te va a hacer ejercitarte. Esto es un ejercicio, es un músculo. Lo que te acabo de decir es un músculo espiritual. Qué difícil es hacerle el bien a alguien que nos está causando o nos está provocando o nos está queriendo hacer un daño, pero el daño solamente va a llegar a tu vida si tú lo permites, porque Dios nos dio todas las armas para evitar las heridas, para evitar los tropiezos. Es muy frecuente que los ancianos y los niños tropiecen. Los ancianos, ¿por qué? Por su debilidad y equilibrio y desequilibrio físico, y los niños por la falta de cautela. Son atrabancados, no se fijan, tienen otras visiones, tienen otros intereses, y lo menos que perciben es el peligro que puede o que hay a su alrededor. Entonces hay que crecer en la fe, hay que crecer en nuestra fe, no hay que ser niños, ¿verdad? Miren, mi mamá tiene un negocio y de pronto han alterado las construcciones y cuando llueve se le ha subido mucho el agua, y ella puso un bordo para que no le entrara el agua a la casa. Y cuando llegué vi el bordo y estaba en amarillo, o sea, estaba señalando, y era demasiado grande el bordo. Entonces yo le dije, ¿y esto qué? Y dice, ya lo voy a quitar, porque hay muchas personas que se han caído, dice, y ahí van muchos americanos, dice, y malos americanos que son mayores se han caído. Bueno, al ratito sale Surya es mi hija, corriendo de adentro, ¿y qué creen que pasó? Que se tropezó. ¿Por qué? Porque salió sin cuidado, salió sin cautela. Ustedes ya están advertidos, pero siempre va a haber débiles y niños en la fe, en los cuales puedes ser tú un escalón peligroso para ellos. Entonces, yo voy a hacerles una pregunta y voy a esperar a que participen. Espero que lo hagan rápido. Yo sé que la señal les llega después a ustedes, o el mensaje les llega después a ustedes. Dice, ¿qué actitud de un joven puede ser causa de tropiezo para los niños en la fe o para los inconversos? ¿Qué actitudes de un joven
pueden ser causa de tropiezo para los niños en la fe o para los inconversos. Ahí voy a esperar y voy a estar leyendo algunas de sus participaciones que van a enriquecer. Miren, los invito a que pongan sus testimonios, siempre y cuando con respeto y todo, a que pongan versículos bíblicos que Dios pone en su corazón cuando se está desarrollando el tema. Y los invito que cuando termine el video ustedes vuelvan a releer lo que sus compañeros están aportando. Hay unas muy buenas aportaciones que enriquecen todo el mensaje. Así es que los invito a que cuando Dios les ponga algo en el corazón, ahí déjenlo, ¿no? A lo mejor no les contestamos, pero sirve de edificación para cuando los volvemos a leer. Entonces dice ahí que una de las actitudes en un joven es el orgullo. Dice Dapi. Y así el Bonilla dice la indiferencia hacia los demás. Muy bien. La indiferencia hacia los demás puede ser una actitud de tropiezo. Lely Ramírez dice la responsabilidad en la escuela. La irresponsabilidad en la escuela, yo diría que en la casa también. Dice Sol, su comportamiento. Joshua dice inmadurez. Joé dice vocabulario inapropiado. Sol, Margot, mentiras, falta de respeto a las autoridades. Muy bien. Rachel, la forma de hablar. Fernanda, arrogancia, amargura, egoísmo. Y Vanessa, falta de santidad, de amor y de desobediencia a la palabra. Dice Ruth Ramos, hablar con groserías. Muy bien, ya lo habían dicho. Francisco Leos, que muy fácil se enoja. ¿Cuántos enojones? A ver. Grace, el ser mal ejemplo a los demás. Sí, pero ¿qué es un mal ejemplo específico, Grace? Jorge, el mal testimonio con las mentiras, hipocresía y engaños. Isaac, falta de integridad. Yarim, la rebeldía. Muy bien. La forma de vestir, si es inapropiado. Muy bien, Rachel. Y ahí sigan poniendo sus aportaciones, que muchas de las veces a lo mejor ustedes se han topado con este tipo de actitudes que ustedes ven, esto no está bien, esto no es testimonio, esto no es ejemplo para los nuevos, esto no es ejemplo para los de afuera. Ese tipo dice Leslie, cuando aún escuchan música del mundo. Muy bien, que a mí me tocó cuando estaba pequeña en la fe, subirme a un carro de una persona cristiana que iba escuchando música así entre comillas, que iba escuchando música del mundo. Tienes mucha razón, dice Joel, la murmuración, ¿verdad? Y ahí sigan poniendo que ustedes mismos se han topado con este tipo de actitudes, ¿verdad? ¿Qué? Dice Jorge, las tranzas, como le llaman en México. Una tranza es como un engaño, que te prometen algo y no era eso y no cumplen. Entonces vamos a ver algunas causas de tropiezo. Veremos algunos escalones espirituales que son peligrosos. Y si ustedes tienen alguna experiencia o ilustración o testimonio de las áreas que yo vaya mencionando, pónganlas ahí y vuelvan a leer ustedes al final. Cuando cierre este video, revisen las aportaciones. De verdad, hay muy buenas aportaciones que enriquecen los temas. Yo los he estado leyendo y digo, verdaderamente vale la pena volverlos a leer. Así es que van a estar interactuando todo el tiempo que yo esté hablando. Si ustedes viene a su mente algún ejemplo de los escalones espirituales peligrosos que yo voy a estar mencionando. Y número 1, y ya lo mencionaron también, número 1, un escalón peligroso que es causa de tropiezo son las pláticas contaminadas. En pocas palabras, puede ser el chisme. Las pláticas contaminadas. ¿Qué se hace en el chisme? En el chisme generalmente se deposita y se desborda sobre otra persona, la que nos está escuchando, la amargura que hay en nuestro interior, o la envidia, o la intolerancia que hay en nuestro corazón hacia los demás, y hacemos partícipe al que nos está escuchando, lo hacemos partícipe de nuestro pecado. Hacemos que la persona vea a la otra
de la que estamos hablando desde la perspectiva de un corazón contaminado. Y luego lo espiritualizamos, porque yo me he encontrado, y a lo mejor tú puedes haber participado de esto, de decir, te lo cuento para que me ayudes a orar. Y lo espiritualizamos. Ya soltamos toda nuestra amargura, todo nuestro veneno, ya atacamos por donde quiera a la persona y lo espiritualizamos después de 4 horas de chisme. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces, y queremos limpiar nuestra conciencia espiritualizando. Cuando llegue alguien que ya trae un tropiezo en su corazón de amargura y te platique, aconséjalo con los principios bíblicos y levántalo de su tropiezo. No participes del chisme, no tropieces con el mismo escalón, ni hagas que otros tropiecen. Entonces, esta es una forma. Si a ti te pasó algo o si tú fuiste testigo de algo, no pongas nombres nada más. No, sí, pasó esto, o yo supe de una persona que se alejó de la iglesia por este tipo de situación, pasó esto. Dice Hebreos 12:15, nueva traducción viviente, Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos, tropezadero. Los haga desviarse, los haga desertar. Ya nada más con participar de un chisme, de una plática donde ya se está sintiendo sabroso y estás sintiendo que estás desahogándote, ya te desviaste del camino de Dios, ya tropezaste. Y el que te está escuchando, lo estás haciendo tropezar también. El chisme es un fruto de un corazón amargado, o de un corazón envidioso, o de un corazón intolerante, y causa división. La persona a la que le cuentas mirará desde tu concepto a la otra persona. O sea, cuando la vea, ya no la va a ver con un corazón limpio, la va a ver con el depósito que tú le hiciste acerca de ella, y eso es división. O sea, divide. Y si la persona se entera que estuvieron hablando de ella, y si es débil en la fe, también le vas a causar un tropezadero. Fíjense, nosotros damos cuenta a veces, oye, que esto y esto y esto y eso, pero ya tenemos que estar sobre las murmuraciones, sobre los malos comentarios, porque siempre va a haber malos comentarios sobre ti. Escúchame bien, jovencita. Siempre van a haber malos comentarios sobre ti y ya estamos advertidos. Aquí se aplica un principio, el perdón. Y si tú puedes hacer algo por la persona y decir, oye, ven, quiero platicar contigo, o sea, si te he hecho algo, pues discúlpame, perdón. Restaurar. Perdonar y restaurar a la persona que está amargada en contra de ti o que siente envidia por ti, ¿verdad? Entonces, un chisme causa división. Dice Proverbios 16:28, nueva versión internacional. Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. A veces te van a decir, mira, hay veces que llegan, oye, ¿qué crees que me dijo fulano de ti? Oye, ¿qué crees que me dijo? Esa fue una forma de hacer tropezar a quien, si tú escuchaste que alguien dijo algo de tu amigo o de tu conocido, pues dile, mira, yo te aconsejo que hagas lo que dice la Biblia. Si tú tienes pruebas o tú, pues realmente estás directamente relacionado con eso, yo te aconsejo que hagas lo que dice la Biblia. Ve tú y él, estando solos y platiquen. Dios no quiere esto, Dios no quiere que tú estés así, Dios no quiere que... O si de algo te dijeron y tú ves que la persona es malo para la persona lo que está haciendo, ve y dile, edifícalo, levántalo, sácalo. Pero eso es muy difícil, ¿verdad? O sea, no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Pero ya estamos siendo advertidos nosotros. Si nosotros participamos, estamos tropezando con la misma piedra. Y no es un canto, no es el canto del mundo, pero estamos tropezando con la misma piedra que el chismoso tropezó. Miren, y quiero hacer una aclaración.
No es lo mismo platicar alguna situación de alguien bajo consejería que bajo chisme. No es lo mismo una consejería que un chisme. Porque si tú no conoces el principio bajo el cual debes de actuar frente a una situación, necesitas exponerla para recibir un consejo bíblico. Necesitas exponerla, pero no debe ser con cualquier persona. Debe ser con la persona indicada. Hay personas que Dios ha puesto en tu iglesia para aconsejar. En tu casa, si tus padres son maduros en la fe, Dios los puso ahí para aconsejarte. Aunque a veces hay papás pues que les gana la emoción y te dan un consejo sin el principio bíblico. Y si tu espíritu te está diciendo no, entonces busca a tus líderes, busca a tus pastores y expone el caso, que te den una orientación y que te den el principio que debes de aplicar. No puedes acercarte a alguien que lejos de advertirte del escalón, le añada agua o algún líquido resbaloso para que si ya te estás levantando te vuelvas a resbalar, y si te habías dado una raspadita ahora te fractures. No, debes de ser sabio para ver con quién vas a contar y que realmente tu intención sea porque no sabes qué hacer. O porque te sientes débil y necesitas una palabra y un impulso de la palabra para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Entonces, porque otro de los escalones peligrosos en los que nos vamos a encontrar, yo te digo, no te acerques ten cuidado a quién le pides consejo, porque te puede hacer caer más abajo, porque otro de los escalones muy peligrosos son con los consejos imprudentes. Los consejos imprudentes. Hay consejos que no provienen de Dios, ni están motivados por el corazón de Dios, están motivados por el mismo corazón del diablo. Entonces podemos dar o podemos recibir consejos basados en razonamientos humanos o con motivaciones mundanas o experiencias propias y no en la palabra, que incitan a alcanzar objetivos sin aplicar los principios de Dios. Miren, yo me he topado con jovencitas bien acertadas y que me han dicho, no, es que el otro día tengo un amigo que sucedió esto y yo le dije esto, este consejo, bien centrado el consejo, pero no lo quiso obedecer. Y digo, bueno, ya, ora por él. O le dije a mi papá esto y bien centrado el consejo, pero pues ya depende, tú ya hiciste. Pero ¿cómo detectar cuando es un chisme? ¿Cómo detectar cuando es un chisme? Hay algo que se llama discernimiento. Y cuando opera el discernimiento, Joel, tiene que operar el discernimiento. Tú te das cuenta cuando una persona te está platicando las cosas con un corazón herido o con el propósito. Si te lo está diciendo, primeramente la palabra dice, tú ve, si tú traes algo contra alguien, ve estando tú y él solos. No dice ve con el vecino, no dice ve con tu amigo, no dice que vayas con nadie más que con la persona que está involucrada. Si la persona no entiende, en boca de 2 o 3, tiene que llevar testigos, pero siempre buscando el bien de la persona. Tú te das cuenta cuando alguien te está platicando porque está descargando una impotencia, una amargura, y te das cuenta cuando te está pidiendo un consejo. Es muy evidente, el Espíritu nos lo dice. Si tú eres un líder, pues entonces también vas a saber la condición de quién se te está acercando y ya la vas a poder ministrar. A lo mejor la ovejita se te está acercando como para descargar su impotencia, su frustración, pero tú ya le puedes decir, mira, yo observo en tu corazón esto y esto y esto. La palabra de Dios dice que frente a esta situación, estos son los principios que debes aplicar. Espero haya quedado respondida tu pregunta. Entonces vamos a ver que otro escalón peligroso que nos puede hacer tropezar o que nosotros podemos hacer que tropiecen son los consejos imprudentes. Muchas veces los objetivos evidentemente no son la voluntad de Dios. Cuando una persona te está dando un consejo, dices, es que esto no es la voluntad de Dios, son evidentes. Entonces, a mí me pasó, te puedo decir, ¿sabes qué?
puede llegar el amigo y decirte, ¿sabes qué? Creo que no voy a pasar la materia de matemáticas. Creo que no. Y el amigo, oye, pues a mí me pasó, ¿sabes qué fue lo que hice? Me lo eché a la bolsa. El día de su cumpleaños le llevé un regalito. Y así de pronto me lo hice cuate y la verdad yo ni una tarea entregué. Ni una tarea entregué, pero me pasó. No con alta calificación, pero me pasó. Entonces ese tipo de consejo no está inspirado en el corazón de Dios. O mira, otro consejo. Oye, me gusta fulanita, yo ya estuve orando y siento confirmación de Dios que puede ser ella, pero no sé cómo hacerle. Y el amigo te dice, mira, yo conquisté y enamoré a la Pancha con puros WhatsApp y stickers de flores. No gasté ni en regalos, no gasté nada. Todo fue a través de la pantalla. Aparte da menos pena, porque pues no la estás viendo. Y ya si a través del mensajito ya ves que sí te corresponde, pues bueno. Y si no, pues no es tanta la pena. Y estás aconsejando a que tu compañero, tu amigo sea un cobarde. En lugar de que le dices, ora, no, ora, Dios te va a fortalecer y te va a poner el momento preciso. O sea, tú también estate atento, ¿no? Buscando. Y además, el chico tiene 14 años a lo mejor. Bueno, ya no estoy hablándole, o sea, este tema es para 18 y más, ¿verdad? Pero a lo mejor el de 18 ni siquiera trabaja, no estudia, es un rebelde en su casa, es un perezoso en su casa y tú ya le estás diciendo cómo conquistar a la chica cuando tienes que decirle, no, mira, primero arregla tu vida y después conquistas a la María. Primero busca un trabajo, ponte a estudiar, sea convenido en tu casa, sea respetuoso con tus papás y después buscas conquistarla, ¿verdad? Porque a veces espiritualizamos las cosas. Los jóvenes espiritualizamos mucho las cosas a nuestra conveniencia. Yo recuerdo, no sé, mucho tiempo que estuve en la posición que ustedes están ahorita, o sea, no es mucho tiempo. Recuerdo bien cómo nos manejamos. Hay personas, fíjense bien, que en sus consejos que dan, usan técnicas de persuasión para conseguir una conducta buena de alguien. O sea, te retan o te invitan a que hagas algo, pero esperando a que hagas justamente lo contrario. O sea, te desafían. O sea, es algo inverso. Te dicen algo, pero para causar en ti un sentimiento como de, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. O claro que, o sea, provocan en ti un celo natural. Esos consejos son tropiezo. Esos consejos no provienen del corazón de Dios. Entonces, es un escalón que te hace tropezar. Otro consejo son las ideas e interpretaciones doctrinales. Cada quien, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Y si hay alguna cosa difícil de entender y alguna cosa difícil de ponerse de acuerdo, bueno, hasta a los apóstoles les pasaba, pero no hay que asegurar que lo que yo estoy diciendo es la verdad, hasta no hacer una investigación guiada por el Espíritu Santo, porque Dios no es un Dios de confusión. Seguramente algo estamos nosotros interpretando mal. Y miren, cuando yo estuve soltera, hubo una parvadita, voy a llamar así, de jóvenes que entraron a la iglesia, jóvenes y líderes al mismo tiempo, que entraron a la iglesia de manera oculta y comenzaron a buscar seguidores de las ideas mezcladas con fantasías o ideologías o temas sin relevancia, que solo buscaban apantallar, pero que no tienen trascendencia en el crecimiento espiritual de quienes los escuchan. Y siempre va a haber personas con esta actitud cerca de ti. Siempre, es una advertencia, cuidado con este escalón. Esas enseñanzas nomás causan, o esas pláticas doctrinales causan confusión, causan controversia, causan rebelión y menosprecio y sobre todo a los gobernantes de la iglesia, porque casi siempre te están enseñando algo y es opuesto a lo que los líderes de esa iglesia
de cualquier iglesia que tú estés congregándote, siempre son opuestos y contrarios. Entonces, la Biblia menciona a Himeneo y Fileto, que fueron un tropezadero, y que causaron mucho mal, o sea, y los entregó, dice que los entregó a Satanás, dice, yo los entregué, o sea, ya, ¿por qué? Pero le da una advertencia ahí al líder de la iglesia, dice, evítalos, o sea, los expulsó Pablo, los expulsó de su comunidad. Entonces, aparte, para empezar, la conducta con la que se meten, porque el ladrón y el salteador no entra por la puerta ni entra por lo legal, siempre va oculto. Para empezar, esa conducta ya es incorrecta. Y luego te das cuenta, si investigas más de su vida, que sus frutos básicos de humildad, de respeto y de sometimiento a la autoridad eclesiástica no los tienen. Y hay muchas cosas que tienen que arreglar en su vida y nomás andan causando revolución. Yo les dije en una enseñanza, estos jovencitos que a mí me tocó ver, están en el mundo. Ahorita están en el mundo, hay otros que se van con sus novias en una vida desordenada, ni siquiera están casados y ya se la viven de luna de miel, así entre comillas, en un desorden total. Dice Tito 3:9, si te ha pasado algo a ti o si te ha llegado alguna situación de este tipo, de un escaloncito peligroso, déjanos ahí en tus comentarios. Ay, ¿sabes qué? En mi iglesia. O bueno, no, mejor no digas, no, sí, yo supe de algo, no vayas a evidenciar nada. Tito 3:9 dice, Pablo le escribe, dice, evita las discusiones tontas y las peleas, y las cuestiones sobre los antepasados. Aléjate también de controversias y peleas sobre la ley de Moisés. Eso no sirve para nada y no ayuda a nadie. Si alguien causa divisiones entre los creyentes, fíjate bien, si alguien causa divisiones entre los creyentes, hablando de doctrinas, dice, hazle una advertencia. Bueno, estás advertido. O sea, escalón peligroso, te voy a tumbar, te voy a quitar. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Esto le está hablando a un líder. Está hablándole a un líder. Tú no puedes expulsarlo a nadie, pero sí puedes decir a tu líder, a tu pastor, oiga, pastor, se me acercó esta persona, yo ya le dije que no esté haciendo eso, pero he visto que también le está diciendo a otros jóvenes, está buscando adeptos, se lo digo por si algo tengo que hacer yo más. Yo ya hice lo que me corresponde y hablé con él. Entonces dice el 3:11, tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. Otro tropiezo esos son. Entonces nosotros debemos evitar transmitir enseñanzas, nosotros, tu joven, enseñanzas interpretadas por corrientes opuestas a lo que nos enseñan los pastores de casa de oración y que llevan la arrogancia o que llevan al libertinaje a los jóvenes. Yo sé que hay jóvenes aquí que me están escuchando que leen mucho, de muchos autores y sabes, está bien, pero hay que verlo siempre colándolo desde la Biblia, o sea, no irnos solamente con la interpretación de la persona y luego empezar a enseñar. Yo leí, pero no compruebas en lo largo y ancho de la Biblia que así sea. Entonces, está bien que leas, pero asegúrate de que esa persona está interpretando, aunque sean reformadores, porque pues todos tenemos, o sea, todos los reformadores y escritores no tienen toda la verdad, si no la Biblia ya hubiera desaparecido, si ya está toda digerida, entonces la Biblia ¿para qué la queremos? Pero no, la Biblia está ahí porque el ser humano a veces hace malas interpretaciones de la Biblia. Entonces, tengan cuidado, está bien que lean, si ya leíste la Biblia, está bien que leas otros libros también y que empieces a buscar, pero si ya leíste
tú la Biblia y si ya buscaste también la inspiración, no es malo buscar comentarios, pero que no sustituya la inspiración del Espíritu Santo y que el escudriñar las Escrituras, porque la Biblia nos dice, escudriña las Escrituras, tú y el Espíritu Santo que te enseñe. Y bueno, también son buenos los comentarios, pero siempre, siempre con cuidado. Debemos de transmitir enseñanzas y guardarnos de transmitir enseñanzas que se opongan a las que están en nuestros líderes enseñando, más si sabemos que nuestro líder, nuestro pastor no congenia con lo que tú estás enseñando. Si tú ya dices, no, yo creo que yo estoy en la verdad, mira, mejor busca un lugar donde piensen y crean igual que tú, pero no hagas tropezar a los demás, no causes división. Entonces, vamos a seguir adelante. Hay jóvenes que en el tiempo que tenemos nosotros ahí en Casa Oración han llegado de otras iglesias, que nunca, o sea, que sabemos que no pertenecen a la iglesia, que sabemos en dónde se congregan, pero que llegan a la congregación y llegan con sus intenciones y sus ideas, o sea, bien definidas, porque se discierne. Hay algo que se llama discernimiento y se les alcanza a ver. Y casi en cuanto llegamos empezaron como así como a acercarse y decir, este viene de esta iglesia, este viene de esta iglesia, y no se les discierne la intención. Dice Romanos 16, 17, Dios habla hoy. ¿Qué debemos de hacer con estas personas? Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Dice, apártense de ellos, apártense de ellos. ¿Qué debes de hacer tú? Apártate de ellos y cuéntaselo, acércate con tus líderes. Pastor, me están diciendo esto, este jovencito se me acercó diciéndome esto y esto y esto y esto. Y ya, Dios da una capacidad a los líderes, a los pastores, para poder llevar este tipo de situaciones también y poder discernir. Entonces, esto es por un lado con las personas que te puedes topar y que pueden ser tropiezo para ti. La advertencia es, apártate de ellos. Es la forma de escalar bien, de transitar bien ese escalón, apártate de ellos. Entonces, la otra forma en que tenemos que estar alerta es que nosotros mismos podemos hablar mucho. Miren, podemos hablar mucho en la escuela, podemos hablar mucho en el trabajo, podemos hablar mucho en nuestra casa de lo que sabemos acerca de la Biblia. Podemos usarla como hasta para defendernos o sentirnos superiores o para condenar a los demás y no practicar nada o muy poco de lo que estamos hablando. Y nos aprovechamos de la ignorancia de quien nos escucha. Entonces yo creo que debemos de tener cuidado, y no es que yo crea, es que debemos de tener cuidado de no hacer alarde de todo lo que sabemos y no practicar, y que nuestra vida no sea coherente, porque estamos enseñando algo en modo fariseo, ¿verdad? En modo fariseo. Podemos ser un escalón inadvertido que causa heridas, lesiones, fracturas, en algunos casos la muerte espiritual, y más si quien te está escuchando, sea quien sea tu familiar, sea tu compañero de trabajo, de escuela, maestros, quien te está escuchando no es creyente y te escucha hablar, pero tu vida no tiene nada que ver con lo que hablas, está siendo tropezadero. Y entiendo que también hay padres, a lo mejor tú eres un joven que está aquí, que dices, yo tropiezo mucho con las actitudes de mis padres porque se dicen que son creyentes, y a mí me tocó escuchar a una jovencita que sus padres, padre y madre, son pastores de una iglesia, pero que su papá siempre agredía verbalmente a su mamá hasta el punto de que ya le llegó a agredir físicamente y la dejó muy golpeada. Entonces ella decía, yo no quiero nada
yo no quiero no ir a la iglesia. Y bueno, empezamos a ministrarla, y ella tenía que escalar este escalón. Tenía que escalar ese escalón. Entonces, no hay pretexto para ti. Quizás tengas padres iracundos que van a la iglesia, que dicen malas palabras, pero levantan las manos en la congregación. Quizás seas tú que me estás escuchando, estés viviendo una situación así, pero ya estás advertido. Tienes que escalar bien este escalón, que no sea el pretexto para que tú te alejes de Dios, que no sea el pretexto. O sea, la manera en que lo debes de escalar es el perdón, la oración y el hablarles la palabra, de expresarles la palabra, no tus sentimientos, la palabra, lo que Dios espera de ellos. Hay líderes que pueden ser también mal ejemplo. También quizás tú que me estás escuchando has vivido este tipo de situación, que algún líder fue un escalón para tu vida, pero también está siendo advertido. Hay que saber escalarlos. Podemos pensar que los malos ejemplos que damos nosotros pueden ser indefensos, pero en realidad son serios. Entonces, otro de los malos ejemplos en nuestra vida son invitaciones a lugares o hacer cosas que no convienen. Tú vas a recibir invitaciones, o tú mismo puedes ser alguien que esté invitando a lugares en donde un joven cristiano no le conviene estar. No le conviene estar porque y hay prácticas que no corresponden al cristianismo, pero siempre habrá personas que te inciten, o tú mismo puedes ser quien incite. Entonces, tenemos que estar alertas a este escalón. Hay invitaciones a lugares que no propiamente son malos. Están los que evidentemente son malos, o sea, todo lo que corresponde al mundo, pero hay otros escalones o otras invitaciones a lugares no propiamente malos, pero que si te hacen, número uno, evadir la honestidad, o te hacen deshonrar a tus padres, o que te hacen abandonar alguna responsabilidad, o que te desvían del propósito de Dios de congregarte o de servir, se convierten en un tropezadero, te alejan de los propósitos de Dios. Mateo 16:23, Jesús le dijo a Pedro, fíjate, no era malo lo que Pedro en su sentimiento quería hacer, le dijo Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro, después de que le dijo, Señor, cuando Jesús dijo, ¿saben qué? Ya me van a crucificar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Y luego Pedro se le acerca y le dice, no, ¿cómo te va a pasar esto? Entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sin la de los hombres. Tropiezo aquí es la misma palabra escándalo. Me eres trampa, me eres caída, me desvías. En otra traducción dice, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Hay que tener cuidado con esas invitaciones que te pueden hacer desviarte del propósito de Dios en ese momento. Y más si eres servidor, o más si es un momento donde tú sabes que ya lo tienes dedicado para alimentarte espiritualmente. Otro escalón peligroso en nuestras vidas es las invitaciones a iglesias o eventos sensacionalistas, donde no siguen la palabra de Dios, sino el buen ambiente, las luces, el humo, la excitación de la emoción. Hay que tener cuidado. Muchas veces el morbo, te dicen, oye, vente, acá está bien padre, pero está bien padre el ambiente, no la palabra de Dios. Entonces dice Judas 1:16, nueva traducción viviente, Judas 1:16, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a los otros para conseguir lo que quieren. El 19 dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales. Otra traducción dice, son sensacionalistas, van buscando el sentir, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Quizás tú ya fuiste invitado a una iglesia donde hay espectáculo. Tú ya quizás, y tú mismo te dejas llevar por tu sensación, porque, voy a ir a ver.
Y muchas veces terminan quedándose los jóvenes ahí. ¿Por qué? Porque la sensación, les gustó la sensación, pero no la palabra de Dios que no edifica. Entonces, otro escalón que puede ser tropezadero en nuestra vida son formas incorrectas de vestir, que la mencionaron también ustedes, o formas incorrectas de actuar, o formas incorrectas de responder. Miren, jóvenes, a mí me tocó vivir en mi juventud, ver jóvenes que tenían un historial de noviazgo en la iglesia, ya tenían un montón de historial, ya tenían bastantes novias dentro y fuera de la iglesia. Entonces, esa es una mala actitud. O cuando permitimos también ser cotejados, seas señorita, seas jovencito, no importa, pero cuando permitimos que nos cotejen varias personas, a todas les decimos que sí, pero no les decimos cuándo. Eso es una mala actitud que hace tropezar tanto a quienes andan cotejándonos, hablando, bueno, en el joven, porque pues como señoras también se puede llegar a suceder esto, pero estamos hablando en el contexto de los jóvenes. Quien anda, dice, oye, tú causas pleito entre los pretendientes que traes ahí, pero a ninguno les dices que no, o pretendientas, porque también hay jovencitos que les gusta sentirse asediados, que les gusta sentirse admirados. No nada más las chicas, también los chicos les gusta sentirse en posición sentimental, elevada, les gusta sentirse galanes, les gusta sentirse, alimentar su ego con la admiración de los demás. Entonces, esta es una mala actitud que causa división y que hace tropezar tanto los que están cotejándote como los que te están viendo. Saben que hay niños que los están viendo en la iglesia, saben que hay adolescentes que los están viendo cómo se comportan 18 y más, que son los que supuestamente ya van más maduros, ya van avanzando. También cuando actuamos con menosprecio, que también lo mencionaron, con grosería, con asperidad, descortesía o despotismo con alguien, son actitudes que hacen tropezar a los demás. Otro escalón más, que es muy frecuente ahorita, y no quiero pasarlo desapercibido, es uso incorrecto de las redes sociales. Miren, los pleitos, las discusiones en Facebook u otras redes son tropezadero para los que no creen en Cristo, y son también tropezadero para los bebés en la fe. O cuando cuando le damos like o posteamos en nuestro muro, recomendamos cantos de personas o predicaciones, los estamos recomendando. Cuando tú posteas algo de personas que no corresponden a tu iglesia, pero porque te gustó el canto, porque sentiste algo padre, o porque el mensaje de esa persona te llegó, luego lo posteas de otras iglesias, pero ignorando en los escándalos, en las prácticas que andan en su vida personal y las doctrinas que se están entrelazando en esas iglesias. Este es bien frecuente, lo hemos visto infinidad de veces en las redes de jóvenes que hacen esto, o sea, postean algo y luego tú dices, ya que conoce un poquito más, ay, no sabes lo que estás recomendando, porque el débil en la fe, el pequeñito en la fe, no solamente se queda con lo que publicaste, sino que empieza a seguir a esa persona, empieza a seguir a ese cantante y luego se da cuenta de todo lo que él hace y luego el bebé dice, esto es correcto, esto está bien, porque lo recomendó alguien de casa de oración, así lo vamos a decir, o de tu iglesia. Vamos a mencionarlo, porque ellos te ven a ti como más adelante, ellos te admiran, y si tienes una posición en el servicio, mucho más. Si tú eres servidor, tienes mayor responsabilidad de lo que estás posteando en tu muro. Entonces haces que tropiecen y que la persona, miren, hemos visto que está bueno el mensaje de la persona que postean, pero es una persona que está envuelta en escándalos por andar en borracheras, por andar en el mundo de manera deliberada, y que nada más predican la palabra porque es su fuente de ganancia. Y la predican bien, pues lo ven como una labor y nada más. Pero los pequeñitos absorben todo y ellos piensan que es correcto. No, cuando ponemos también mensajes en nuestro muro, indirectas, en nuestros estados, en lo que estoy pensando, y es evidente
el deseo de descargar la impotencia, la frustración que alguien o algo me causó y no soy maduro para aplicar los principios de Dios para resolver la situación. Hay muchos indirectas que dices tú, ya sé quién se la está diciendo, o ya sé por qué lo está diciendo o sea, no es algo, es un escalón que causa tropiezo, no es la manera que Dios quiere que tú y yo resolvamos la situación. También cuando publicamos fotos inadecuadas, fotos con posturas inadecuadas, vestuarios inadecuados, que también lo dijeron, o con compañías inadecuadas, lugares inadecuados. Miren, yo he visto fotos en el Facebook de chavos con artistas del mundo que es su gloria, lo ponen como su gloria. Estuve con Joan Sebastián, o sea, vamos a decirlo así, ahorita son otros artistas, nadie conoce a Joan Sebastián ya de ustedes, pero es como, lo vi y como que la idolatría brota en el corazón y dices, te tomas una foto conmigo, lo viste allá por la plaza, en el centro, en el centro de Guadalajara, y te tomas una foto y lo subes. ¿Y qué estás diciendo? ¿Qué estás dando a entender? ¿Qué estás informando? ¿Verdad? Entonces, soy tropezadero cuando permito o incito con mis fotos a que me hagan comentarios de cotejos morbosos, comentarios de cotejo o comentarios morbosos, y más aún cuando los acepto y les doy respuesta amable y coqueta. Somos tropiezo con eso. Yo he visto comentarios a jovencitas que van a la iglesia, hasta de señores, así señores, que digo yo, ¿qué pasa con esos señores? O sea, y no son conversos y sus comentarios son sucios, pero las fotos que a veces subimos causan ese tipo de comentarios. O también somos tropiezo cuando le doy me gusta a fotos impropias de otras personas. O sea, le doy like y ya estoy diciendo que eso está bien, ya estoy informándole a todos los que vean que le di like que eso es correcto, cuando se opone a los principios y a la moralidad de Dios. Los otros niños en la fe dan por hecho de que está bien lo que esa foto encierra, lo que esa foto informa. También somos tropiezo o podemos tropezar, cuidado, cuando hacemos publicaciones de frases mundanas o filosofías naturales como solución a problemas espirituales. Un ejemplo nada más les voy a dar y ustedes me van a decir cómo suena. No está mal que tropieces. Imagínense esto en mi estado o en mi muro. No está mal que tropieces. Lo malo es encariñarte con la piedra y no quererte levantar. Suena bonito, ¿no? U otro. La gente que se ama y está feliz no critica. Suena bonito, pero no es la palabra de Dios. Y luego otra. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de los demás. Suena bien, pero no es el principio de Dios y no llega al corazón, no llega a purificar el corazón. Lo haces, sí que me estoy perdiendo yo el tiempo con esta persona. O sea, te incita a otra cosa. Entonces, otra de las cosas que pueden ser tropiezos es la publicación de memes o chistes vulgares, morbosos o de mofa hacia algún tipo de persona o sarcasmo. Esta es una forma en la que podemos nosotros hacer mal uso de las redes sociales y ser tropezadero, o te vas a topar con este tipo de cosas también. Otro escalón, el escalón por omisión. ¿Qué es la omisión? La omisión son cosas que sabemos que debemos de hacer y no las hacemos por negligencia, pereza o desinterés. Esa es la omisión. Dice Santiago 4:17, Biblia en lenguaje sencillo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Miren, jóvenes, moralmente, tanto en el hogar como en la sociedad hay cosas que se esperan que hagamos. Moralmente nada más. Si ya hablamos cristianamente, las medidas y el estándar es mucho más alto. Entonces, en este punto de la omisión, podemos ser tropiezo. Fíjate bien. Cuando pides prestado algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer? Pues devolverlo, ¿no?
Pero a veces pedimos prestados un libro en la biblioteca y tenemos un año con él. O te lo prestó alguna persona y ya pasaron 2 años. A veces ya ven que hay chavos que les gusta leer muchos y oye, te presto este libro de tal autor, oye, te presto este libro de tal autor, y ya pasaron 5 años, 2 años y no se lo has devuelto. Esto es una forma de hacer tropezar, de ser tropiezo. O un compañero te prestó un lápiz, fíjate por qué cosa tan pequeña, o una lapicera, o sus apuntes, o una memoria, etcétera, y no has regresado el préstamo. O tu hermano o una amistad te prestó alguna prenda, X prenda, y ahí la tienes y la tienes bien maltratada y no la has regresado. Es una mal testimonio, mal ejemplo, un escalón. O miren, otra forma de tropezar en esta forma es que adquirimos deudas importantes sabiendo que no estoy en condición de liquidarlas. Eso es algo de lo más fácil que podemos hacer y es una forma de ser tropiezo. Hay que regresar lo que nos prestan y hay que regresarlo en la medida posible en mejores condiciones que como nos la prestaron. Es mal ejemplo no hacerlo, es tropiezo, es un escalón peligroso, un escalón inadvertido no hacerlo. Y a ti te va a pasar. Yo creo que algunos hemos sido como no lo quiero llamar víctima porque no es víctima, sino hemos tenido esta experiencia con personas que nos han pedido prestado algo y que no nos lo devuelven, y si nos lo devuelven ya para tirarlo a la basura, ¿verdad? Entonces ahí perdonar, pero tú no debes de actuar. Somos tropiezo cuando nos pagan por trabajar. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos pagan por trabajar? Pues trabajar, ¿no? Pero lo usamos en el celular en horarios de trabajo, estamos en el celular en horarios de trabajo, o estamos buscando predicar en horarios de trabajo. Miren, sí hay que predicar, pero hay que predicar siendo ejemplo, hay que predicar siendo responsables, hay que predicar siendo excelentes en lo que hacemos, no siendo renegones, no siendo quejumbrosos, no participando del ocio, no participando de murmuraciones en contra de los jefes o compañeros de trabajo, no participando de chistes vulgares. Eso es predicar en horarios de trabajo. Que los compañeros sepan que tú eres una persona intachable, que tú eres una persona ejemplar. Pero cuando te la pasas utilizando el tiempo que te están pagando por hacer algo y te estás predicando y quitas de las labores de los demás o en la escuela, eso es ser mal ejemplo. Somos tropiezo cuando nos pagan por hacer algo y no lo hacemos. Hemos escuchado, miren, mi esposo y yo, expresiones así he tenido malas experiencias con cristianos. Cuando hacen la entrevista, en el hogar, somos escalón peligroso cuando somos desacomedidos en el hogar o cuando somos desordenados, cuando no contribuimos con los gastos del hogar, pero pedimos. No somos responsables con nuestras obligaciones, cuando somos groseros y malagradecidos con los padres. Somos un tropiezo, y más si tus papás no son creyentes. Mucho más cuando tus papás no son creyentes. Entonces, estos son algunos escalones con los que te vas a topar, o tú mismo puedes ser un escalón peligroso. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Buscar no ser un escalón peligroso. Pablo tenía amor por Dios, tenía amor de Dios para quienes lo rodeaban. Y Pablo decía que él dejaba de hacer cosas, incluso dejaba de comer por no ser tropezadero. Esa es la postura que nosotros debemos de tomar. Tú que me estás escuchando, yo tengo que buscar esa postura. Dice 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a los que no creen en Dios, ni a los de la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Luego 1 Corintios 8:9, mas tened cuidado, no sea que en vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para los débiles. Pablo buscaba no ser tropezadero. Pablo estaba en la postura de buscar ser ejemplo.
Necesitamos madurar y pensar más en los demás. Ese es el corazón de Jesús. Pensar y guardar el corazón de los demás. Hay una advertencia, hay una sentencia espiritual para los que ponen escalones peligrosos, y esta es la otra, el otro lado de este tema. Dice, así como puede haber consecuencias legales para alguien que coloca un obstáculo sin advertencia, también hay una sentencia. Y la sentencia número 1 que la Biblia nos habla es la soledad. Podemos quedarnos solas, podemos alejarnos de o que las personas que valen la pena espiritualmente hablando se alejen de nosotros. Dice 2 de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Fíjate, no te sientas, no pienses que se te está ofendiendo, es una orden. Señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. 1 Corintios 5:11, hablando de los que andan desordenadamente en la iglesia, pero que dice que son creyentes, pero que viven como alguien que no cree. Dice Pablo, más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. Esa es la primera sentencia. Si tú eres tropiezo, si eres mal ejemplo, si yo lo soy, la sentencia es nos vamos a quedar solos y hasta nos pueden expulsar de la iglesia después de que ya se habló una y otra vez con nosotros. La otra sentencia es sufrimiento y castigo. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos! La piedra de molino de asno se utilizaba, ahí dije la Soledad, se utilizaba para moler el grano. Si ustedes lo ven aquí, es una piedra bastante grande que yo investigué y pesaba cerca de 1 tonelada. Imagínatela, esta piedra amarrada en el cuello de este hombre y lanzándolo al vacío, lanzándolo al mar. O sea, que esto es mejor que nosotros hagamos antes que ser tropiezo a alguien. Imagínate la sentencia. Es mejor la muerte a que seamos tropiezo. Esa es la sentencia. Ese ay, mejor le fuera a morir ahogado. Ese ay que la Biblia menciona coloca en un estado de lamento cuando nosotros somos tropiezo, o cuando nosotros hacemos que las personas duden o se aparten de la palabra de Dios por nuestra manera incoherente de comportarnos. Y si a ti alguien te ha sido mal ejemplo, eso no te corresponde a ti juzgarlo. Dios lo va a juzgar y esta es la sentencia. A ti te toca perdonar. A ti te toca actuar con los principios de Dios. A ti te toca subir bien ese escalón porque ya se te está advirtiendo. Dice Mateo 13:41. Ese ay que nosotros leímos ahí es una expresión de aflicción, lo que se traduce en sufrimiento. Eso nos espera si somos, y eso le espera a la persona, que nosotros no debemos de anhelar que la persona que nos está queriendo hacer tropezar reciba eso. Nuestro corazón debe de ser que Él cambie, ¿verdad? Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no lo digo, esa es la sentencia. Es imposible que haya tropiezos, pero necesitamos esforzarnos en Dios y negarnos a nosotros mismos para no ser un escalón que hace tropezar a los demás. Necesitamos estar alertas para saber transitar en los escalones que quieren hacernos tropezar también. Hay que evitar o evadir aquellos escalones que son muy peligrosos. Hay que saber actuar. Esta noche esta es la advertencia para nosotros. Cuidado con el escalón y cuidado de ser un escalón peligroso. ¿Qué les parece? Vamos a terminar con esto y les voy a pedir que me dejen sus comentarios ahí, por favor, que me dejen sus conclusiones.
La próxima semana se les estará diciendo quién fue el ganador de las conclusiones de la semana pasada que estuvieron con Arce. Y por hoy nada más quisiera que dejaran su conclusión, su comentario, alguna experiencia, algún testimonio, si tú estuviste en alguna situación, cómo fue que Dios te restauró, cosas que puedan edificar a la vida de los jóvenes que lo vayan a volver a leer, y los invito a que terminándose este tema puedas tú entrar y volver a leer y retroalimentarte con las aportaciones que los demás jóvenes hacen. Y si algún joven hizo algo que puede ser tropezadero, simplemente súbelo bien, escálalo bien y decir, bueno, hay que ser, dice la Biblia que también debemos de tolerar a los débiles, no para pelear. Hay veces que hay comentarios que dices tú, bueno, vamos a soportar también, porque todos estamos en un proceso. Para mí alguien puede ser débil en la fe por lo que publica, pero yo puedo ser débil en la fe para otro por lo que yo publico. Entonces hay que tolerarnos. Que Dios les bendiga. Me dio gusto estar con ustedes a través de este medio. Los esperamos la próxima semana. Compartan el mensaje para que otros más puedan tener esta advertencia y eviten tropiezos que le pueden causar lesiones, fracturas, daños espirituales en su vida, que puedan ellos saber cómo transitar los escalones que seguramente van a venir en su vida, y son necesarios. Es inevitable que los escalones espirituales peligrosos en nuestra vida vayan a venir. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego que esta palabra, Señor, pueda quedar sembrada en el corazón de los jóvenes, que puedan ser sabios, que puedan atesorarlos, que puedan guardar su depósito, Señor, y que puedan ponerlo por obra cuando se necesite, Padre, porque de seguro los tropiezos van a venir, porque somos personas imperfectas y muchas veces ni siquiera hacemos cosas que ni siquiera tenemos la intención de hacer tropezar, pero otras sabemos que la intención de nuestro corazón es incorrecta y aún así actuamos, actuamos en contra de lo que nos han enseñado en tu palabra. Aún así hacemos cosas que sabemos que son incorrectas, sea en nuestra forma de hablar, sea en nuestra forma de actuar, de vestir, de publicar, Señor, o de comportarnos. Sabemos de antemano que hay formas de ser en nuestras vidas que son opuestas a tu palabra y aún así las seguimos haciendo, Señor. Te pedimos perdón también si hemos sido tropiezo, tanto si no nos hemos dado cuenta, pero también de aquellas veces que nos hemos dado cuenta que estamos actuando en contra de los principios bíblicos y aún así seguimos actuando de esa manera y hemos sido mal ejemplo, hemos sido tropiezo. No queremos recibir esa sentencia, Señor, no queremos ser quienes hagan que blasfemen tu nombre, Señor, porque tu palabra dice que a causa de algunas actitudes nuestras, tu nombre es blasfemado, Señor. No queremos ser parte de esas personas, mi Dios. Ayúdanos a vivir en santidad y a esforzarnos, a preocuparnos por los demás jóvenes, a preocuparnos por las demás personas que nos rodean, Señor, que nosotros podamos ser ejemplares, mi Dios, que no seamos egoístas, que no vivamos pensando solamente en nuestro bienestar, que no busquemos nuestro propio bien, Señor, porque tú no buscaste tu propio bien y tu corazón es que nosotros busquemos el bien de los demás, que nosotros seamos luz para que puedan ver y no tropiecen, esta luz del mundo, Señor. Ayúdanos, queremos ser lo que tú esperas que seamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén.